vamos a hablar de lo que pasó esta semana. Como ustedes saben, en realidad todo el mundo, no solamente en ciertos círculos, pero todo el mundo estaba altamente sorprendido, maravillado de la gran obra de Dios. El lunes a las 2 de la tarde, pues pudimos ver un eclipse total del sol, dado que la luna se metió, malvada se metió y nos quitó toda la luz del sol por unos 2 o 3 minutos. Bueno, que realmente el hombre orgulloso que es, pues piensa que él ya tiene control de todas las cosas y pudo determinar con mucha anticipación la trayectoria del sol, la trayectoria de la luna, cuándo se van a meter los cometas. Ya tenemos mucha tecnología como para nosotros contestarnos preguntas que vemos en el espacio que en otra época eran algo inclusive hasta de miedo. Oye, ¿cómo es posible? Mira, el sol ya se apagó y ¿qué pasó? Y no tenían respuestas. Hoy tenemos respuestas porque tecnológicamente pues ya hemos avanzado realmente mucho. Tecnológicamente, mas no emocional y moralmente. Y ese es el gran problema que tenemos. Entonces, en esta ocasión vamos a tener un estudio que se llama la ira de Dios. La ira. I-R-A. Sin H, por favor. La ira de Dios. Es que si porque si le pones H y luego te equivocas tantito, va a decir la hija de Dios. Y pues no, ¿verdad? Es ira. La ira de Dios. Un tema muy importante en la Biblia, en realidad, pero que muchas veces como que lo hacemos a un lado. Porque sí, pues no nos gusta tanto. Nos gusta más que me hablen del amor de Dios. Y es maravilloso, es muy grande, ciertamente, pero no debemos olvidarnos que la moneda tiene dos caras. El amor de Dios y la ira de Dios. Bully, por favor, guíanos en una pequeña oración, que Dios nos dé mucha enseñanza en esta mañana. Señor, te queremos agradecer por esta mañana, te queremos agradecer por todas las bendiciones que recibimos de ti cada día. Gracias, Señor, por conocerte de esta manera personal, profunda, y gracias, Señor, porque tú has ido transformando nuestras mentes, nuestros corazones cada día. Queremos pedirte que la enseñanza que Carlos nos va a mostrar esta mañana, pues quede bien definida en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y que entendamos bien el mensaje que tú nos quieres dar. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor, sí. A lo mejor la mayoría del mundo no vio la extensión de lo que pasó el lunes, que es la manifestación del gran amor de Dios. Nosotros tomamos las cosas por hechas, las vemos todos los días. Ahí está el sol, que realmente si te acercas a él son billones de grados centígrados, y la verdad pues no podríamos vivir, y sin embargo ahí lo tenemos a una distancia exacta para que nosotros podamos vivir cómodamente en este planeta. Ni el planeta Marte, en donde no se podría, ni el planeta Venus, en donde nos derritiríamos, ¿verdad? Estamos en el lugar exacto. Pero todo eso, como es de todos los días, pues sencillamente no lo apreciamos en toda su magnitud hasta que Dios nos despierta un poco de nuestra rutina tonta de todos los días, distracciones de que tengo que comprar, tengo que vender, tengo que arreglar y tengo que hacer mil cosas de la vida diaria, que no es que estén mal, pero muchas veces son en prioridad equivocada. Y Dios nos detiene.
para que entendamos las realidades importantes de prioridades básicas. Y lo que pasó el lunes fue eso. Dios, en su gran amor y bondad para con nosotros, nos hizo ver su grandeza. ¿Quién es Dios? Y nuestra pequeñez, en donde pues a lo mejor sí entendí lo que pasó, pero está tan lejos de mi control. Una persona tan pequeña como yo, en un planeta infinitamente pequeño en el universo, que si te saldrías de la Vía Láctea, en donde nosotros estamos, que es una galaxia muy pequeña, ahí en la Vía Láctea hay un puntito que se llama la Tierra, y si te salieras de la Vía Láctea, yo creo que ya no lo encuentras, para nada, ¿sí? Y en ese planeta vivimos nosotros, con gran orgullo, con grandes celos, con envidias, con codicias, con pleitos y contiendas, peleándonos unos contra los otros por mil cosas realmente insignificantes. Y Dios nos detiene para que veamos su grandeza. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el versículo. Y el otro pedacito no me acuerdo de él, pero son dos pedacitos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bueno, ayer anoche estoy seguro que Carmen ya lo vio porque vive en el Face. Pasé un pequeño mensaje que ahí está en el Face acerca de esa realidad, de que pues Dios en su bondad, en su atención por nosotros, en su cuidado por nosotros, nos hace ver estos destellos constantes para que volteemos a Dios. Y no le pongamos tanta atención al fenómeno mismo, sino al creador del fenómeno. Es maravilloso lo que Dios ha hecho. Salmos 8, en el versículo 4, Salmos 8, versículo 3, Salmos 8, versículo 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre? Tan insignificante, tan pequeño. Y luego el versículo 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es el nombre, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Yo estuve ocupado, realmente de todas maneras, aquí no se vio tanto el eclipse, pero después con la tecnología del internet pude ver y la explicación y todo y cuánto, y hay un pedacito exacto ahí en Oregón en donde tú lo vas viendo cómo está entrando la luna a bloquear al sol y ves el eclipse y ves todo de una manera muy, muy bonita. Y los comentarios de las personas que estaban dando pero yo nunca oí la mención de Dios. Sí, Ni una sola vez, ¿eh? Pero ¿cómo? Pues es el que hizo todo esto. ¿Ah? Él cambia el trayecto de la luna y la hace desaparecer si quisiera. Pero no se mencionó. Lo cual nos lleva al terrible estado en el que estamos. Y no es que yo quiera decir que la maldad del hombre es nueva. Siempre ha estado la maldad del hombre. La maldad del hombre viene desde Adán y Eva. Pero con las tecnologías que tenemos, los juguetes que nosotros nos hemos creado, que nos han enorgullecido y nos han hecho pensar que nosotros somos Dios, solamente ha incrementado terriblemente la maldad, al punto de que Dios está muerto. Dios no existe. Esos son mitos del siglo XIII ahí, porque no sabían lo que pasaba cuando estaba el eclipse, ¿verdad? Y tenían miedo y entonces crearon a alguien para que les resolviera los problemas, o cuando menos se consolaran con una entidad que no existe. Qué absurdo, qué tonto.
Pero bueno, Dios en su maravillosa bondad para con nosotros nos hace ver estas cosas. Pero el hombre de todas maneras quiere seguir ciego. El hombre le interesa mucho que Dios no exista. Y tú vas a todos los museos del mundo en estos días, ¿ah? Y te hablan de la evolución. No te hablan de la creación. Pero yo leo la Biblia y ahí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces yo voy ahí, he llevado a mis hijos, ¿verdad? Y les digo, pues no crean esto, porque tú no vienes del mono, ¿ok? No, pero después de millones de años el cielo cayó y entonces el agua hizo que una pequeña célula y se hizo, y así vino el hombre. Absurdo. Hay un arquitecto que hizo todas estas cosas. Pero al hombre le interesa mucho quitar a Dios. Y entonces tenemos que ver que Dios tiene que lidiar con el hombre. La ira de Dios. Bueno, pues es un pasaje que está en Romanos capítulo 1, en el versículo 18. Romanos, y vamos a estar hablando de él. La verdad es todo un estudio que sí nos llevaría 5 o 6 años el ver, que es todo Romanos, pero quise extraer un pedacito para que veamos un punto nada más. Romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y el 19 también, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Okay? Hay un versículo que quiero leer paralelo a este, por favor, y ustedes lo conocen, lo hemos visto muchas veces, y está en Juan 3:36. Juan 3:36, y dice así, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la ira, sino que la ira de Dios está sobre él. Tú puedes hacer tu propio estudio sobre la ira de Dios, nada más ve a una concordancia y ve la palabra ira, a ver cuántas veces sale en la Biblia. Y la ira de Dios está por toda la Biblia, porque Dios va a juzgar al hombre por no querer poner atención al Creador. En este libro de Romanos, que es un libro realmente espectacular, maravilloso, si alguien te dice que la Biblia la escribieron los hombres, nomás le dices, mira, con el puro libro de Romanos te das cuenta de que el hombre jamás pudo haber escrito un libro tan maravilloso como este. Lo escribió el apóstol Pablo en su anhelo de ir a Roma, que finalmente llegó, para visitar a los cristianos que estaban en Roma. Y él habla muy fuerte en los primeros capítulos sobre la culpabilidad del hombre. El hombre es culpable ante Dios porque no quiere ponerle atención a Dios. La palabra ira en el libro de Romanos aparece más de 10 veces. Y puedo citarte un par. Le pones ahí capítulo 1, versículo 18, y capítulo 4, versículo 15, y capítulo 9, versículo 22. Hay muchos, pero nomás algunos para que tú después lo veas. Además, la ira de Dios no es exclusivo del libro de Romanos. Está por toda la Biblia. Está también en muchos otros libros, como por ejemplo 1 Corintios 3:15 y Efesios 2:3. E inclusive en Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda. Porque hay perdición si no crees en Él. Entonces la ira de Dios sí está por todos lados, ¿sí? Y debemos de empezar siempre cuando nosotros le hablamos a las personas de Cristo, como tú con esta muchacha, empezamos con la ira de Dios. Tú sabes que tú eres un pecador. Tú sabes que tú no estás bien con Dios, que están rotas las relaciones, que no hay la menor posibilidad de que tú tengas una comunión con Dios. Dios está con toda su ira sobre ti por la vida que has llevado. Dios quiere ser número uno en tu vida. Tienes que arreglar eso. Reconciliarte con Dios para que retirar la ira de Dios y entonces venir a ser hijo de Dios y no reo de un juez. Así empezamos, ¿no? De alguna manera, a veces fuerte, a veces más sencillo, pero estabas hablando de la ira de Dios, ¿sí? ¿Qué significa la ira de Dios? Vamos a empezar con eso. La ira de Dios, ¿qué significa? Porque tenemos un concepto equivocado de la ira. Yo he visto a Liliana cuando está fuera de sus casillas, enojada, ¿verdad? Y rompe los platos y no sé qué. Y a veces justificada porque lo que hicieron la hizo enojar. Pero tu conducta es errónea, ¿verdad? Y esa es la que pensamos que esa es la ira. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, pensamos que Dios también actúa así. No, está muy enojado Dios, ¿eh? Acaba de tronar. ¿Ya viste el cielo cómo está? No, hombre, nos va a ir como en feria. Pero debemos entender que la ira de Dios no es como la ira del hombre. Porque en el carácter de Dios no se puede incluir esa clase de ira. La ira de Dios es una ira santa de Dios. Dios es santo, Dios es perfecto, por lo que el pecado es contrario a lo que Dios es. Y en su santidad, Él insiste en la doctrina de la ira de Dios, porque trata duramente con el pecado. Y te puedo poner un ejemplo. Ahí en Juan 2, Jesús, vamos a rápidamente, no tienes que ir, te lo voy a citar yo, pero Juan 2, vemos a Jesús ir al templo y realmente estaba, ¿cómo lo decimos en México? Estaba fúrico. ¿Verdad? Él entra al templo y en el versículo 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y a las ovejas y a los bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Sí? Era la justa ira de Dios. Dios no tolera el pecado, no lo tolera. Ama al pecador y quiere que el pecador se apropie de ese amor, pero no puede tolerar el pecado. Y si no se apropia de ese amor, pues entonces habrá muchísimos problemas. Y luego dice aquí el versículo, en este versículo de Romanos 1:18, que vamos a ver un par de puntos nada más porque no tenemos tanto tiempo. Dice aquí que la ira de Dios se revela, se hace manifiesta para que todo el mundo la vea. La ira de Dios es muy fácil de ver. Y vamos a ver cómo se revela la ira de Dios. Número 1, la ira de Dios se revela de la misma justicia que se revela la justicia de Dios. Se revela por una cosa que tenemos nosotros adentro que se llama la
conciencia. Todavía no hemos encontrado a aquel doctor que al abrir, a lo mejor René lo puede hacer, Vero, más adelante, que abra un cuerpo y encuentre ese aparato importantísimo del hombre que se llama la conciencia. Encontrará los huesos, encontrará por ahí el corazón y los riñones. ¿Dónde está la conciencia? Ay, no la veo. Pero es inequívoco que ahí está. La conciencia nos hace ver el concepto de Dios y la ley de Dios. La ley de Dios es natural. Tú sabes lo que está bien y tú sabes lo que está mal. Y ahí está. Y es una caja negra. Haciendo alusión a los aviones, ¿verdad? En donde es una caja realmente cerrada que nadie puede manipular. Para que si pase lo que pueda pasar, a esa caja la puedes ver qué pasó. ¿Ah? Y así está también la conciencia, ¿sí? Romanos capítulo 2, versículo 15, nos habla de eso. No vamos a hablar ahorita de la conciencia, pero dice en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿sí? Entonces la ira de Dios se revela por la conciencia misma que todos nosotros tenemos. No hay un ser humano que no tenga conciencia, y la conciencia la puso Dios ahí precisamente para que el hombre entienda. Ya lo he dicho que el ateo no existe, eso es mentira. El que dice que es ateo es un mentiroso. El ateo no existe. Todos tenemos el concepto de Dios bien definido ahí adentro. Que tú lo apagues, que tú lo tires, que tú lo guardes, lo trates de destruir, la conciencia no se puede. Y te va a testiguar contra ti en aquel día. Por eso dice Salmos 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es un necio. Las personas que me dicen que son ateos, le digo, híjole, ¿cómo le hiciste? Tienes que ser o muy inteligente o muy tonto, porque el ateo no existe. Pero la ira de Dios no solamente se revela por medio de la conciencia, que ya con eso tendríamos mucho, ¿eh? Y yo creo que el lunes, al ver todo esto, ¿cuántas personas, no sé, nadie, porque ya tenemos endurecido nuestro corazón, pensarían en el creador de aquello? Dios, ay, a ver, tengo que poner orden, porque un día tú me vas a llamar a cuentas. Mira, con todo el poder que tú tienes. 2, la ira de Dios se revela con las consecuencias del pecado, que muchas veces son físicas y son inmediatas. Tú haces algo malo, tú pagas. No sé cuándo fue la última vez que te pasaste un rojo, Bully, pero luego de ahí señorita, por favor, venga para acá, tenemos que hablar con usted. Ha violado un reglamento muy importante y además puso en peligro la vida de otras personas al hacer esto. Las consecuencias del pecado son inevitables. Algunos dicen, no, para mí no ha pasado nada. No ha pasado nada, espere tantito, porque hay otro versículo que dice que el pecado te alcanzará. A veces no es inmediato. Pero yo hablo con personas que tienen 40, 50 años y me cuentan su vida y le dije, ¿cómo le hiciste para enredarte tanto? Mira nomás qué lío traes. Ah, pero es que fue esta decisión y luego esta y luego esta y luego esta y ahora estamos aquí y además le echa la culpa a Dios. Pero tú eres el que has hecho todo esto. Las consecuencias del pecado revelan la ira de Dios. Lo vemos en Génesis capítulo 3, en donde fácilmente Dios le dice a Adán y a Eva las consecuencias de su pecado. Génesis 3, versículo 16, dice así, Génesis 3, 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido.
Él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto decidiste a la voz de tu mujer, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de la vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que te vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. 2. Entonces la ira de Dios se revela por las consecuencias del pecado. 3. La ira de Dios también se revela por la universalidad de la muerte. ¿Ah? El hombre va a morir. El día que tú naciste, ese día firmaste tu sentencia de muerte. Es nada más un poco de tiempo y tú estarás muerto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? La ira de Dios se revela ante la inevitable realidad de la muerte. Ahora que estás leyendo Génesis, Odilia, a mí me impacta mucho cómo pasan las generaciones. Y ya nació y ya se murió. Y ya nació su hijo y ya se murió su hijo. Y ahora estamos hablando de los nietos. Y los nietos también. Y así como que rápidamente lo vemos en nuestras propias vidas. ¿Cuánto hace, Bully, que yo estaba ahí en tu casa? Aquella casita con Freddy, el perrito. Y tus hijos así chiquitos. Ahí estábamos. Y ahora el hombre ya tienen sus hijos y ya están. Y muy pronto serán abuelos. Y se va la vida. La muerte es una realidad. Y Dios no te perdona. Y tú morirás también. La ira de Dios se revela por la universalidad de la muerte. Carlos, pero ahí viene la diferencia entre los que somos cristianos, tenemos vida eterna después. No, todos tenemos vida eterna, todos. Lo que pasa es que unos la pasaremos en el cielo con Dios y ellos tendrán la segunda muerte, que es separados de Dios por toda la eternidad. Pero aún el cristiano va a morir porque tenemos las consecuencias del pecado. ¿Sí? Es parte del castigo de Dios por desobedecerle. Número 5. La ira de Dios ¿Fue 4? Entonces me pasé 1 o qué. La ira de Dios se revela por la conciencia, la ira de Dios se revela por el pecado, la ira de Dios se revela por la universalidad de la muerte. La ira de Dios, 4, sí me lo había saltado una, se revela por el presente estado de la creación. La ira de Dios se presenta. Se revela por el presente estado de la creación. Y pues tú lo ves. A ver, la creación es muy bonita. Ve a ver si qué tan bonita es. No hay animal que no tiene que estar alerta todo el tiempo, porque si no se lo comen. Y además para que el otro pueda sobrevivir. Y el otro que pueda sobrevivir comiéndose a este también tiene que estar despierto, porque si no el otro se lo come. Y así está la vida, ¿eh? La vida es terrible, es cruel, es agresiva. La creación gime el ser liberada de la terrible situación que tiene y vendrá a ser liberada. Eso no fue el plan original, pero el pecado trajo todo esto. Romanos capítulo 8, versículo 23 creo que es. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora.
¿Sí? La creación. Y ahora que vemos todos esos programas en la televisión que, pues la verdad sí son muy interesantes de cómo se comportan los animales y sus diferentes instintos que Dios les dio, pues ves, no es que sea cruel y no es que sea misericordioso el león al atrapar a una cebra, ¿verdad? Y que dice, ay, qué malvado el león, mira lo que está haciendo. No, él no tiene ningún problema con eso, tiene que comer, ¿no? Y la cebra tiene que proteger su vida, etcétera. Y todo eso está mal, es parte de la ira de Dios. Número 5, la ira de Dios se revela en el relato de la historia bíblica. No solamente con respecto a Adán y Eva, en donde Dios los expulsó del paraíso terrenal, en donde la vivían muy bien. Tenían una cuenta bancaria muy grande. Por favor, denme, no tengo que hacer nada, la paso muy bien. Fuera del paraíso terrenal y tienes que trabajar. Inclusive Dios dice, Génesis 3, versículo 24 creo que es, que ya no podían regresar a el paraíso terrenal. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El relato bíblico nos dice que la ira de Dios va en serio. Y no solamente allí, el diluvio universal. Dios en su ira acabó con toda la humanidad, con la excepción de una persona, que era Noé y su familia, de donde volvió a empezar la reproducción del elemento humano. Lo vemos en Génesis capítulo 6, versículo 17. Génesis 6, 17, que dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y así fue, ¿eh? Una persona se salvó. Una persona que construyó un arca que le tomó 120 años construir, y durante 120 años estuvo predicando, señores, ahí viene el agua. ¿Va a llover? Ay, nunca ha llovido aquí, por favor. No, porque nunca había llovido. Vino el diluvio, se rompieron las capas atmosféricas que estaban arriba, que detenían eso. Brotó el agua del fondo de la tierra también y acabó con todos. ¿Y sabes cuántos convertidos tuvo Noé? 9, ¿no? 0. No, bueno, convertidos a los que les predicaba. Ni uno creyó, ninguno. Ellos tuvieron su eclipse y les falló todo. Como lo tuvimos nosotros el lunes, y la gente no se convierte. No puede ser, no puede ser. Que así seamos de necios, ¿sí? No solamente el diluvio universal, la Torre de Babel, en donde el hombre, ¿sabes qué quiso hacer? Vamos a resolver lo del diluvio para que no haya otro. Vamos a levantar una torre tan alta que no vuelva a pasar esto. Y Dios dijo, pues el hombre quiere resolver otra vez sus cosas él solo en lugar de acudir a Dios. Y lo resolvió muy fácil. Y empezaron a no poder comunicarse. Uno hablaba alemán, y otro griego, y otro ruso, y otro chino. Pásame pásame el martillo. Pues, ¿cuál pásame el martillo? Porque nadie le entendía. Y entonces se detuvo toda la obra por eso. Pero después Dios inclusive trajo más juicio, Sodoma y Gomorra. Que ahora yo pienso que estamos peor que Sodoma y Gomorra, ¿eh? Sodoma y Gomorra no tenía televisión, ni tenía celulares. Y mira lo que le pasó. Génesis 19, 24 y 25. Génesis 19, 24 y 25.
Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Sí? Así fue. Génesis 16, 19, 24 y 25. Y bueno, podemos leer las historias de Saúl, Nabucodonosor, Israel como nación, que le ha ido como en feria por no obedecer a Dios, la destrucción de Jerusalén por los romanos y muchas otras cosas más. Y los juicios que tiene Dios contra el hombre en este momento. ¿Y el hombre no entiende? Somos expertos en medicina ahora, tú sabes, Liliana, no hay problema. ¿SIDA? ¿Cuál SIDA? A ver, vamos nosotros a inventar rápidamente una vacuna para que nosotros podamos seguir haciendo lo que nos dé la gana. ¿Ah, sí? Y Dios sacó otra, y Dios sacó otra. ¿Sí? Y las cosas están peor que nunca. En donde todos los valores más básicos del hombre ya están rotos. Ya. Cada quien hace lo que más le convenga. Dios no existe. La ira de Dios, número 6, se revela también precisamente porque el hombre está abandonado a hacer lo que quiera. Porque Dios lo abandonó. Así que eso es lo que tú quieres. ¿Tú quieres que yo no exista? Ok, pues toma tu camino. Ve cómo te destruyes. Y nosotros vemos cómo el hombre se está destruyendo. Esto viene un poquito más tarde aquí en Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ahí cuando dice los entregó, literalmente la traducción es los abandonó. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Pero fíjate que cuando Dios repite algo, cuidado, quiere decir que es no importante, es súper importante. Y Dios dice que los abandonó, versículo 24. Y Dios dice que los abandonó, versículo 26. Y Dios dice que los abandonó, versículo 28. El 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los abandonó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es lo que está pasando. Estamos tan inteligentes ahora que hemos podido justificarnos a nosotros mismos que Dios no existe. Profesando ser sabios, dice el versículo, se hicieron necios. Y a veces te preguntas, ¿cómo es que todavía la tierra existe? Imagínate, 7,000 millones de personas, todos contra todos, en celos, envidias, pleitos, contiendas, codicias, todos contra todos. ¿Cómo es que todavía existe? O sea, la verdad es un milagro que todavía estemos relativamente sin destrucción. Pero es que Dios así lo quiere por su gran amor, como lo vimos el lunes. El eclipse no fue más que una manifestación de su amor. Por favor, muchachos, póngame atención, deja de pegarle a tu hermano, regrésale la bicicleta. Oye, dile a tu mujer que ya no haga. Pongan atención, miren. No, para nada. 7. La ira de Dios se manifiesta sobre todo en la cruz del Calvario. Ahí está la ira de Dios, Toda la ira de Dios sobre su propio Hijo. Tan terrible es el pecado que Dios tuvo que mandar a su propio Hijo a la cruz para que tú tuvieras la posibilidad de arreglar tus cosas con Dios. Y allí en la cruz, Cristo gritó, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Y como le he dicho antes, el desamparo no fue físico, de que Cristo estaba sufriendo tremendamente un dolor intenso por todo lo que le hicieron. No, eso no fue el dolor más fuerte. El dolor más fuerte fue que la ira de Dios estaba sobre él. Se apagó la tierra. Yo creo que hubo un eclipse solar, pero duró 3 horas, no duró 2 minutos. Dios puede cambiarla. Nadie se explica muy bien qué pasó. Y él dice, sí, pues fue un eclipse, sí, pero los eclipses no duran tanto. No sé. Bueno, Dios no tiene ningún problema para hacerlo, pero quería hacer notorio que Cristo estaba sufriendo por nosotros, que la ira de Dios estaba realmente sobre él. ¿Sí? Entonces, número 7, sobre todo estaba la ira de Dios. Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Bueno, número 8. La ira de Dios se revela con la resurrección de Cristo. Ya nos deshicimos de él, ya lo matamos, ya se acabó. Lo pusimos en la tumba. Ya podemos estar nosotros en paz para hacer lo que queramos. No fue así. Cristo resucitó. Y al resucitó, ¿sabes quién resucitó? El que va a juzgar a todos. El juicio es certero y ahí viene. Dice la palabra de Dios que Cristo es el que va a juzgar. Juan 5, 27. Juan 5, 27. También le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Cristo es el que va a estar juzgando. Hechos 17, 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberlo levantado de los muertos. Bueno, pero número 9. La ira de Dios se revela con el juicio que vendrá por no atenderlo a Él. Y bueno, está por todos lados que ahí viene, ¿eh? Por no atender. Por no atender a Dios, por no ponerle atención. Inclusive por blasfemamente decir, no hombre, no te apures, Dios no existe. Romanos 2:5, por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí viene el gran juicio de Dios. Apocalipsis 20. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban
escritas en los libros según sus obras. Un gran trono blanco. ¿Sabes cómo se pone el metal cuando está a alta temperatura? Sí, rojo. Rojo, después amarillo y después blanco. La ira de Dios. Dios no tolera. Dios no va a pasar ni una. La ira de Dios. La ira de Dios realmente está por todos lados y va a venir. ¿Contra quién viene la ira de Dios? Pues aquí está el versículo. A ver, vámonos a Romanos, capítulo 1, versículo 18, que es el que estamos viendo. Porque la ira de Dios se revela, ya vimos cómo se revela, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Impiedad e injusticia de los hombres. Todo hombre con impiedad e injusticia. Y primero habla Pablo de la impiedad. La impiedad es la maldad contra Dios. Las personas que se van a condenar no se van a condenar por sus pecados, ¿ok? Se van a condenar por el pecado. ¿Y cuál es el pecado? Pues no creer a Dios. ¿Qué es lo que veíamos en Juan 3:36? Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El pecado es no haber creído a Dios. Gracias Dios, pero a mí no me interesa nada de ti. Gracias Dios, yo voy a hacer lo que me da la gana, tú no existes. Adiós, no quiero saber nada de ti. Y veo la manera de que realmente no esté yo enredado contigo, no quiero saber nada. Ese es el pecado, Ese es el pecado. Por eso Pablo le dijo al carcelero ahí en Hechos 6:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oye, pero tengo que regresar el dinero. Después hablamos de eso. Nomás cree. Aquí el problema es no creer. Eso te lleva al infierno. Nada más. Todo lo demás que haces es consecuencia de. Entonces tú no vas al infierno por todas tus obras. Vas al infierno porque no creíste en Cristo. Impiedad. La ira de Dios se revela contra toda impiedad. La transgresión contra Dios. Mateo 22:36. Mateo 22. Uno de los intérpretes de la ley le preguntó para tentarle, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Nosotros estamos en la tierra con un propósito exclusivo. No es ganar dinero, ni siquiera es reproducirte, ni predicar la Biblia. Es glorificar a Dios. Para eso estamos aquí. Pero no lo podemos glorificar si ni siquiera creemos en Él. Rompemos la esencia más sencilla de el por qué debemos estar aquí. El impío ni siquiera piensa en Dios. El impío significa rechazo a vivir para Dios y alabar su nombre. Y ese es el pecado. Jesús vino y Él glorificó al Padre. Él sí cumplió
el propósito del hombre y quiere que el hombre haga lo mismo. Nunca buscó su gloria, buscó la gloria del Padre. Y el objetivo del hombre es lo mismo, es no buscar la gloria propia, sino buscar el glorificar a Dios. Y si no lo glorificas, eres un impío, impiedad. ¿Sí? Entonces pues no debemos de hablar de que el hombre adultera, de que el hombre miente, de que el hombre engaña, de que el hombre esto y lo otro. Todo eso nada más es consecuencia. El problema es que no quiso poner a Dios como número uno en su vida. Al punto de que se endurece su corazón y ya ni siquiera ve lo que es muy, muy, muy obvio. ¿Sí? Inclusive, aún las personas, entre comillas, piadosas, cristianas, poco a poco se desvían y ya no ponen a Dios como número uno. ¿Y quieren moral sin Dios? ¿Quieren justicia sin santidad? ¿Quieren religión sin Cristo? ¿Quieren los beneficios sin pagar el costo? ¿Sí? Y ahí tenemos muchas organizaciones que fueron organizaciones fuertemente cristianas, como el YMCA, que ahora es un club deportivo, como la Armada de Salvación, que se dedica a hacer cosas benéficas, pero nunca habla de Dios, para nada. Pero empezaron bien, pero se desviaron. Porque el corazón del hombre tiende a la idolatría y tiende a no estar con Dios. Por eso tenemos que leer la Biblia, tenemos que estar en nuestros estudios, tenemos que estar 100%, tiene que ser número uno. Si no, nuestro corazón, mira, se va. Aún como cristianos. Bueno, una cosa más, y te digo, es que no sé qué tanto sustraer de aquí, porque si no estamos aquí toda la semana. Dice que se rebela contra impiedad e injusticia. No está hablando de la palabra justicia con los términos humanos, está hablando de justificación. No podemos ser justificados ante Dios, no estamos bien con Dios por concepto de la impiedad. Somos injustos. Primero somos impíos y eso trae como consecuencia que somos injustos. Toda injusticia. Y detienen con injusticia la verdad, porque una vez que eres impío, tú mismo dices, no, Dios no existe y voy a hacer todo contra Dios. Y eso es lo que se está haciendo. Dios en su misericordia ha restringido un poquito la cosa. Llegará el día en que no habrá restricción y todo hablará contra Dios. Pero aún todavía hay cristianos en la tierra que sí están predicando que no es la manera de seguir las cosas. ¿Sí? Pero es tan obvio, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Perdón, ¿qué versículo estamos? 19 de Romanos 1. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Señores, yo sé que ustedes no pueden mover el sol. Yo sé que ustedes no pueden mover la luna. Yo lo voy a hacer. Y te voy a mostrar la grandeza de lo que soy yo. Y la exactitud de las leyes físicas que yo tengo en el universo. Y por 2 minutos tú vas a ver un eclipse de sol. Manifiesto, ¿eh? O sea, el que dice que Dios no existe, ay, por favor. Pues sí, ponte lentes, estás súper ciego. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo
que no tienen excusa. No hay excusa para no creer y entregarte a Dios. Bueno, pues esta podría ser la número 10. La ira de Dios se revela porque no hay excusa. No hay excusa, por favor. La inexcusabilidad. No tienen excusa. El hombre no puede declararse ignorante, pero sí pueden detener lo que es obvio. Y en aquel día, cuando venga el juicio final, el hombre no va a poder decir, yo no sabía. Porque aún las personas que no están buscando a Dios, al ver la creación de Dios y aunados con su conciencia, empiezan a buscar y dicen, oye, ¿dónde está? ¿De qué se trata? Y lo encuentran. Porque el que busca a Dios realmente lo encuentra. ¿Sí? Así que tuvimos una lección muy bonita este lunes de ver la grandeza de Dios. Pero en realidad lo vemos todos los días, pero otra vez, como lo vemos tanto, ya. Ayer tuvimos un nacimiento, una bebita que nació de Miriam, algunos de ustedes la conocen, Miriam y Armando, ayer nació, y perdónenme, pero ese es un milagro, es un súper milagro. ¿Cómo fue? A ver, explícame, ¿cómo fue que quién sabe qué pasó y de repente tenemos una persona que está viva, con 10 dedos, 2 ojos, un corazón que está latiendo exactamente, todo ese mecanismo súper complicado a la perfección? ¿Cómo fue? ¿Cómo es eso? Y Dios nos muestra esos milagros diario, en 1000 cosas que nosotros vemos. La comida. La comida, los dientes, las hormigas, el cielo, la lluvia, el oxígeno. No. O sea, no hay excusa, por favor, no me cuentes. Sí, que no hay excusa. Es tanto el conocimiento que ya tiene el hombre de Dios, que Dios mismo se reveló al hombre, se lo manifestó, universalmente todos lo ven, desde el más primitivo hasta el más avanzado. Todo hombre posee ese termómetro que Dios puso en su propio ser internamente y externamente. ¿Sí? Ahí está. Entonces, por eso Dios dice, pues eres un necio, eres un necio, profesando ser tan sabio, nada más te has vuelto más necio. Pues que nosotros somos cristianos y sí reconocemos la grandeza de Dios y quién es Él y su gran amor para el hombre, pues vamos a contárselo a otros. No te pierdas en el eclipse. Qué bonito. Ponle atención a quien hizo el eclipse. No te pierdas en hacer un ídolo del eclipse, que está aquí también en este versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le reconocieron y glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 23. Cambiaron la gracia, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hicieron del eclipse un dios. Hicieron del sol un dios. Hicieron de tantas cosas y nunca de Dios que creó todas esas cosas. ¿No? Y si te decía yo que el lunes, ahí lo tengo, si te voy a mandar la liga ahí al chat para que lo veas, donde yo encontré un buen lugar para ver el eclipse. Y muy bonito, ahí se ve cómo va cambiando todo, muy bonito.
Y dura 2 horas, pero tú lo puedes cambiar y ver los 2 minutos o 3 minutos del eclipse mismo, ¿no? Pero lo que me sorprendió es de que nunca se mencionó, o cuando menos no lo vi, no lo oí, la palabra Dios, para nada. Todos maravillados y hasta hubo gritos de, qué precioso esto, el otro. Alabando el eclipse en lugar del creador del eclipse. Señor, te damos gracias, muchas gracias por hacernos ver con tanta claridad la majestuosidad de quien eres. El Dios del universo que hizo todas las cosas para nuestro provecho. Que nos ama eternamente y quiere que pasemos la eternidad contigo a través de Cristo, quien se sacrificó por nuestros pecados. Señor, que esto sea que podamos hablar con gente y decirles de la realidad del eclipse, que eres tú y su Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.